Bienvenidos de nuevo a esta primera sesión, el vídeo cuarto, donde estamos trabajando ejemplos prácticos sobre la profundidad de los símbolos que tenemos alrededor, son los logos muchas veces, o otros iconos de la cultura popular, como el caso del Rockefeller Center, en el que estamos viendo pues, la enorme carga de profundidad que tiene todo lo que la gente contempla, millones de visitantes cada día, sin pararse quizás demasiado a pensar. Es un símbolo que, como he dicho antes, está relacionado con España, no solo porque es un español el que hizo los frescos del rascacielos más importante, por el que se sube al Top of the World, sino porque la Atlántida está relacionada con toda una tradición mitológica que se remonta pues, a los primeros tiempos de la mitología griega. Según esta tradición, Hércules fue a España en busca de ese continente mítico, la Atlántida, y es desde España donde sale y encuentra el jardín de las Hespérides y roba la fruta que finalmente provocará la destrucción de los atlantes. Los atlantes han sido representados aquí por ser de un modo simbólico también, porque habla del trabajo de América y del futuro del progreso, pero está mostrando esa América que era consciente ya de su poderío gracias al gran capitalismo y que se opone claramente a los sistemas soviéticos entonces también pujantes en el mundo, y que Rivera trató de introducir en el mismo corazón de Manhattan, puesto que, como estamos estudiando ahora, está habiendo varias exposiciones en Nueva York en relación con ese mural destruido de Rivera. Aquí hubo un movimiento también en Estados Unidos de defensa de las ideas comunistas, y el propio Rivera intentó introducir en el corazón del capitalismo esa semilla del comunismo, que sabía que le costaría perder el trabajo seguramente, y así ocurrió, pero él estaba como denunciando la opresión de los trabajadores que se produce en el capitalismo y que según su visión no ocurría en la URSS, cosa que luego se ha visto que no era así tampoco, ¿no? He trabajado todo esto mucho más a fondo en una entrada de mi blog, Imagología, que podéis ver, y voy a inspirarme mucho en un libro que es Ayn Rand, La rebelión de Atlas, que todavía se estudia mucho en las escuelas de arquitectura, puesto que hay una película muy famosa que se inspira en Wright, en el gran arquitecto, y que quiere mostrar ese poderío del hombre independiente que, gracias a su técnica y a una imaginación sin límites, al atreverse a probarlo todo, puede conseguir cualquier cosa que se proponga. Atlas, por tanto, simboliza ese enorme poder de desafío a los dioses, puesto que Atlas es el hijo de los titanes que se oponen, que se enfrentan, y su continente será destruido y hundido en el océano. Atlas lo tenemos en el Rockefeller Center sujetando el cosmos y enfrentándose a la iglesia de San Patricio, curiosamente, que estaba allí antes de que el Rockefeller Center, o sea, en un lugar muy simbólico, como veremos. San Patricio simbolizaba la catedral católica, simbolizaba a los dioses con los que tampoco había que contar. La religión se supone que era un lastre que había que superar. La tradición de Atlas viene, por ejemplo, este relieve de Olimpia y Hércules, asociada con España, como digo, Hércules que convence al propio Atlas de que le traiga la fruta de las Hespérides, mientras él sujeta el cosmos. La diosa Atenea le ayuda con un almohadón porque es su protegido. Un relieve muy simpático, pero que habla de cómo el propio Hércules engaña a Atlas para la destrucción de su continente, porque según una versión del mito, el robo de las frutas prohibidas del jardín de las Hespérides es lo que traería la destrucción de ese continente, ¿no? En todo caso, volviendo al Rockefeller, tenemos ese enfrentamiento con forma también de cruz, muy simbólico de esa escultura, y toda la simbología en general del Rockefeller sobre la sabiduría humana, que no necesita de otras teologías, digamos, de más. Lo mismo que en el fresco de Rivera aparecían los dioses destruidos de todo tipo, cristianos o paganos, puesto que el hombre era autónomo, ya no necesitaba para nada del pasado. Y él dibuja a ese hombre en la encrucijada sujetando la bola del mundo, siendo dueño de todo el poder. No necesita, digamos, de otra referencia que la propia humanidad. La clave era qué camino iba a seguir la humanidad, si el comunismo o el capitalismo. La película Metrópolis narra muy bien todo este ambiente, ¿no? Un ambiente que, ya digo, el libro de Ayn Rand claramente
ella fue una rusa que sufrió el comunismo, luego se convierte en la gran capitalista, la gran defensora del capitalismo. Ella dice que los hijos de Atlas tienen que ser libres, no se les puede imponer nada desde arriba. En Metrópolis aparece las luces y sombras. La película muestra cómo esa ciudad que se construye sobre la sangre y el sudor de los trabajadores, al final es una ciudad destructible, que se va a hundir, ¿no? Y lo que estamos sufriendo ahora de la gran crisis del capitalismo habla mucho de estas cuestiones. Pero el Rockefeller sigue ahí, sus símbolos siguen totalmente vivos, mientras que otros símbolos, en los Prometeos que hicieron los nazis, por ejemplo, fueron destruidos o están como piezas de museo, o las esculturas también prometeicas que hicieron los soviéticos han sido arrinconadas, como en este caso en el Museo de Budapest, donde los turistas se hacen fotografías con ellas. ¿Qué pasa entonces? Porque la estética de los nazis, de los comunistas, o la estética del Atlas es muy similar, era una estética de Art Deco con academicismo que quedaba todavía remanente y con un toque ya que se adelanta al pop, porque es arte popular en cierto modo. Esta estética en el fondo es similar, da igual la ideología, le podemos poner al Atlas una hoz de un martillo y funcionaría igual. La diferencia es que esas esculturas del mundo soviético nazi han sido arrumbadas, mientras que las del Rockefeller Center siguen ahí y siguen convocando masas de visitantes que celebran a veces estos rituales sin saber siquiera lo que están celebrando. Por ejemplo, el árbol de Navidad, que ya pues casi no se sabe que tiene un origen cristiano, pero que siguen ahí, con las luces y sombras de lo que simbolizan. Entender, por tanto, todos estos símbolos nos permite entender también nuestra cultura y lo que está pasando alrededor, para poder también nosotros poder crear símbolos igual de permanentes, igual de fuertes.